Hace muchos años el apóstol Pablo le escribió una carta a los Éfesos, a la iglesia de los Éfesos, y dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de que toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y el conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué importante ese hombre interior, ese mundo sobrenatural. Hoy, en el podcast que tenemos, vamos a tratar el tema del hombre interior y sus sentidos espirituales. Y para este podcast tenemos como invitado a nuestro hermano Roy. Hermano Roy, bendiciones, bienvenido. Muchas gracias, hermano. Es un placer que estés con nosotros. Nos encanta, seguro que va a ser de mucha bendición, que nos vas a ayudar. Así que nada, bienvenido y no sé qué te parece el tema, hermano Roy. Un tema muy interesante, muy ameno, muy entretenido. Sé que vamos a sacar muchas cosas buenas de este tema. Quiero agradecer primeramente a Dios por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí juntos y compartir, como dice la palabra, ¿va? Estamos compartiendo juntos en armonía, ¿no? Es como el buen óleo, decía el Salmo 133. Muchas gracias y espero que no sea la primera vez, sino que haya muchas veces, ¿no? Para compartir contigo, hermano. No va a ser la última, seguro que repetirá, porque trataremos más temas y será otra vez invitado. Y sí, la palabra dice que cuando estamos juntos en armonía, el Señor manda bendición y vida eterna. Y de esto se trata, de que estos podcasts sean de mucha bendición para todos aquellos que nos ven. Y nada, sin más preámbulos, me gustaría hacerte la primera pregunta del tema, a ver qué tal, y escucharte un poco, que seguro que tienes mucho de Dios que ayudarnos y que darnos a la luz de la Escritura. Y sería, ¿qué tan importante es buscar ser fortalecido en ese hombre interior, hermano Roy? Pues mira, hermano, la verdad que esto es tan importante como necesario, ¿sabes? Yo siento de que cada día nosotros nos tenemos que enfocar en eso, pues, buscar renovarnos cada día nuestra mente, nuestro interior. ¿Por qué? Porque es cuando alcanzamos nosotros cosas maravillosas de parte de Dios, ¿no? Cuando tienes esa búsqueda y cuando te entregas de todo corazón, es necesario que nosotros entremos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchos beneficios. Ayuda a que en la vida nos llegue menos el estrés, la ansiedad, y todo eso permite de que cuando nosotros nos enfocamos en eso, de estar metidos, liberándonos de muchas cosas en el hombre interior, pues tiene eso, ¿no? Permite también superar muchos obstáculos. Aunque en la vida uno dice, no puedo con esto, no puedo con otro, pero cuando tú te sometes y tú dices, no, de esta salgo, porque muchos ejemplos tenemos en la Biblia de personas que estaban hundidos. Un ejemplo te voy a poner, cuando el salmista David, en el Salmo 51, verso 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu dentro de mí. El hombre estaba atormentado en ese momento, ¿no? Y vemos cómo él busca y quiere limpiar su hombre interior. Pero ¿cómo lo hace? Buscando cada día al perfecto amor, que es Cristo. Así es, hablamos de David, hablamos de Pablo, ellos sabían, eran especialistas en cómo fortalecer ese hombre interior, porque los dos pasaron grandes pruebas y procesos. Somos testigos de que la Biblia nos habla de que ambos eran expertos en tribulaciones que muchos de nosotros a lo mejor ni aguantaríamos. Claro. Pero ellos, el mismo apóstol Pablo dice, por eso doblo mis rodillas, para que seáis fortalecidos. Él sabía cómo llegar a ser fortalecido. Cuando un hombre quiere ser fortalecido en el hombre interior, tiene que ser humillado en su hombre interior. Amén. Aleluya. Amén. Cuando tú te quebrantas como tu yo humano, tu gusto, todo lo somete a Él, Él viene
y te hace ser fortalecido en el interior, porque dice que la carne es contra del espíritu. Por eso dice la Biblia, quiero que seáis prosperados en todo, así como prospera vuestra alma. El alma no se trata de lo que tú ves, sino se trata de lo que no ves, de ese hombre interior, ¿no? Y nada, por eso también quería preguntarte si crees que podemos serlo sin el poder del Espíritu Santo. Porque hoy en día nos venden esa filosofía, la zen, la paz interior, sin Dios, dejando a Dios fuera de la ecuación. Y es una pregunta interesante para esta sociedad. Claro. Mira, te lo voy a decir bíblicamente, que no podríamos serlo sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él es el pilar, el que te mueve, el que te dice, hasta aquí nomás vas a llegar. O sea, y te lo voy a decir en el sentido natural, en el ambiente del mundo, que cualquiera puede someterse a estar limpiando su hombre interior, pero sin Dios creo que no van a llegar muy lejos, ¿sabes? Porque conozco muchos casos de personas que han querido, personas que no han creído al bendito nombre de Jesús y han querido avanzar, pero se han detenido. ¿Por qué? Porque Cristo no está ahí. Te voy a poner un ejemplo bíblicamente. Cuando leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5, Jesús habla y Él se asemeja como la vid y nosotros somos los pámpanos. ¿Y qué? La vid es un fruto de la uva, y cuando los pámpanos están separados de la vid, no hay vida, no hay fruto, no estás muerto, estás muerto. Entonces, ¿por qué? Y Jesús hace esta comparación, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Nada. Y más adelante dice, y si tú estás apegado a mí, como los pámpanos está pegada a la vid, todo va a ser de fruto bueno, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo no está en la ecuación, como tú dijiste anteriormente, las cosas van a fracaso. Porque ahí mismo dice en el verso 5 del capítulo 15 de Juan, que alejados de mí nada podéis hacer. Amén. Entonces, esa es la realidad. Bíblicamente no podemos, pero el hombre puede intentar, pero que llegue lejos, no creo. Y estoy de 100% de acuerdo contigo en todo lo que dices. Incluso, añadiendo un poco a lo que dices, el hombre fue creado para estar en la presencia de Dios, ¿no? Lleno del poder de Dios, para habitar en su poder. A través del pecado, el hombre, la primera paga del pecado es la muerte, es la expulsión del Edén, donde habitaba cara a cara con Dios, ¿no? Donde tenía esa relación cercana con Dios. Ese espacio, ese vacío que hay en el ser humano. El ser humano, por el paso de los siglos, de los años, siempre ha querido llenarlo con algo. Entonces, el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar y distorsionando, confundiendo. ¿Para qué? Para que las personas no miren realmente a esa paz que sobrepasa todo entendimiento, se llama Jesús. A ese que puede llenar ese espacio, y es el único que puede llenarlo, porque pues intentarán llenarlo con otras filosofías, con otras religiones, con drogas, con cualquier cosa, pero no va a ser saciado. Siempre van a querer más. Ahora, somos testigos de que cuando Jesús llega a la vida y su poder llega a nosotros no necesitamos nada más. Con Él nos basta. Él lo llena todo. Él es más que suficiente. Y dice, si es que, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Lo tengo todo. Tú lo llenas todo en todo. O sea, si soy exitoso en el trabajo, no me interesa. Quiero ser exitoso en ti. Y si estoy exitoso en ti, seré exitoso en todo lo demás. Amén. Entonces, estoy de acuerdo 100% en todo, que si no estamos en esa VIP, arraigado a eso, si Él no llega en ese centro, todo lo demás es pasajero. Es momentáneo, ¿no? Y quería también... Perdona, ¿quería decir algo? No, vale. Quería también preguntarte que si según leímos en Efesios 3:16, como hemos leído hace poco, mediante cómo puede habitar Cristo en nuestros corazones. Pues mira, para mí, ¿cómo puede habitar Cristo en nuestros corazones? Hay un ingrediente que es el esencial, que es la fe.
Amén. Y lo habla ahí en el verso 16, me parece. 17, sí. 16, 17 de Efesios. Correcto. De que por medio de la fe, oración constante, Cristo puede habitar en nosotros. Amén. Cuando nos arraigamos, dice la palabra ahí en el 17, y nos cimentamos en amor, ¿qué quiere decir esto? De que tú estás parado en la roca que es Cristo. Estás viendo el objetivo que tú te quieres trazar, ¿verdad? Tú estás queriendo llegar al blanco perfecto que es Cristo, ¿verdad? Entonces estás cimentado y arraigado en ello. Esto es tener un fundamento profundo, estar sólidos en amor, en el amor de Dios. Sólido, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que Dios nos prometió, ¿verdad? Amén. Muy importante Estoy de acuerdo contigo también y añado que esta pregunta te la hacía porque hoy en día hay muchas personas dentro de la fe, dentro de la iglesia, que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero los ves que todavía no tienen ese arraigo 100%, como dice la palabra, a su amor, esa fe, no viven por fe, están en la casa de Dios, pero siguen tomando decisiones por vista, siguen llevándose 100% por su deseo. Y el Evangelio es claro, dice, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, coja mi cruz o su cruz y sígame. O sea, no podemos seguir llevando una agenda paralela a la que Dios quiere para nuestra vida y querer ver la plenitud de Dios, querer beber por fe. La fe es una palabra muy específica de la vida cristiana, es creer en la fidelidad de Dios, que Dios lo va a hacer no importando lo que veamos nuestros ojos. Entonces, nos mantenemos en esa fe y eso nos arraiga a ese amor. Amén. El amor de Dios que habla Pablo es un amor incondicional. Es un amor incondicional, hermano. Ese amor es difícil vivirlo. Y más difícil manifestarlo. Porque no depende de tus circunstancias. No depende si te cae bien o no te cae bien, si tienes dinero o no tienes dinero, si esa persona te maldijo, tú tienes que bendecirla. Y ahí es donde nuestras vidas son probadas. Y esa fe es probada. Claro. En medio de esa manifestación de amor que tenemos que hacer. No es fácil. Es un ejercicio de día a día de negarse, de quebrantarse y decir, no se trata de mí, se trata de lo que tú quieres, Señor. Amén. Amén. ¿Qué produce en nuestros corazones cuando Jesús habita en ellos, hermano? Wow. Cuando Jesús habita en ellos, ya produce un gozo tremendo. En algún momento, pues nosotros llegamos a Cristo. Y en ese momento, cuando nosotros dimos ese paso de fe, todo quedó atrás. Porque 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces, ¿qué me produce a mí eso cuando yo llegué a los pies de Cristo hace ya muchos años, 15 años, por ahí, aleluya. 16 años? Bendito sea Dios. Entonces, pero antes me producía un gozo también porque no era como hoy, sino que, como decía Job en el capítulo 42, verso 5, de oídas se había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Entonces, siento que como que he avanzado un poco más a como era hace 15 años para atrás, porque sí había conocido, pero solo porque es que me decían, pero ahora mis ojos te ven, como dice Job. Entonces, produce en nosotros ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra. Ese amor, ese sentir por el prójimo, por aquella persona que está necesitada. Entonces, eso ya lo produce el Señor dentro de mí o de nosotros cuando venimos a Él, ¿verdad? Amén, amén, estoy de acuerdo. Este tema me apasiona mucho porque lo primero que produjo Jesús en mi corazón cuando llegó fue quebranto. El Señor me quebrantó, me rompió. Y de ese momento
mi vida tomó un giro de 360 grados. Familiares que me vieron después de 2 años, yo me convertí en la República Dominicana, ¿no? Cuando vine a España la primera vez de vacaciones, qué contradictorio, ¿no? Las personas se van al Caribe de vacaciones y yo me venía a España de vacaciones y me quedaba a vivir allí, ¿no? Pero bueno, cuando llegué allí, aquí a España, mismos familiares me decían, ahora creo que existe Dios. Y yo decía, ¿pero por qué? Y me decían, porque tú eres un milagro. Yo me miraban a la cara, hermano Roy, y me decían, ¿qué tiene tu rostro? Que ahora es diferente. Y yo le decía, ese es Jesús, que lo ha cambiado todo, ¿no? Y fueron 2 años nada más, pero fueron 2 años muy intensos. La primera vez que vine a España, ¿no? Después me volví y tuve 11 años viviendo en general en la República Dominicana. Ya hace 6 que he vuelto, ¿no? Y a España. Y lo que el Señor trajo mucho, produjo es quebranto en mi vida, mucho quebranto, tocarme, llorar mucho en la presencia de Dios, tener mucha hambre y sed de Él, de saborearlo, de leer la palabra y esa presencia que me inundaba, de sentir ese fuego, ese gozo, de querer estar conectado siempre con Él. Y sobre todo, una de las cosas que Él ha producido mucho en mi vida es el dolor por las almas que se están perdiendo. Es algo que está en la esencia del Padre, el que busquemos esas almas, ¿no? El poder servir, el poder siempre estar dispuesto, que eso es importante. En la iglesia hay muchas personas tocadas por Dios, pero pocas personas dispuestas a darlo todo por Él. A decir, no, es que tú eres el principio, tú eres lo primero. Y tú es el primer lugar en mi vida, en todas las áreas, financiera, todas. Entonces, yo creo que todas estas cosas las produce cuando el Señor llega a nosotros y nos toca. Y si hoy en día podemos amarlo, es porque nos amó el primero. Y nos tocó, y somos privilegiados. Porque dice la Biblia que Él añade a la iglesia a los que tienen que ser salvos. Y seguro que a través de este podcast muchos en esta hora están siendo tocados por ese poder de Dios. Y están visitando sus vidas. Y seguro que el Señor va a seguir añadiendo a la iglesia a los que tienen que ser salvos. Sin más, queremos un poco entrar, estamos hablando del hombre interior, de los corazones. El corazón como tal es un músculo que bombea sangre. Cuando la Biblia habla de corazón, habla como en el original, habla como el centro del ser humano, ¿no? Alma, espíritu, cuerpo, el centro, ¿no? Por eso se dirige mucho al corazón, al centro, ¿no? del ser humano. Y también como hombre interior, todo hombre interior tiene sentido. Y quiero que hablemos un poco de esos sentidos espirituales que tiene el hombre interior, ¿no? Y quiero empezar por la vista, hermano Roy. Y quiero tomar como ejemplo cuando el siervo le dice al profeta, o mejor le dice Dios, el profeta le dice a Dios que abra los ojos del siervo, en 2 de Reyes 6, 16, 18. Me gustaría, no sé si lo tiene a mano, que podamos leerlo. ¿Lo tiene a mano? Si no. Vale, lo busco yo un momentico y así pues lo leemos. O lo voy a parafrasear, porque parafraseo la historia. Era en un momento donde el profeta y el siervo estaban rodeados de ejércitos, de pueblos contrarios, y el siervo estaba asustado. Y el mismo profeta le dice al Señor, Señor, abre su ojo para que él vea. El profeta estaba seguro, porque el profeta sí lo estaba viendo, pero él no lo veía. Y cuando en ese momento el Señor abre los ojos del profeta, dice que vio carros de fuego, gente de a caballo. Era un ejército de Dios que estaba alrededor de ellos. Y a partir de ese momento, el Señor después le dio la victoria. Amén. Qué importante. ¿Qué opinas de ese poder que tienen tener los ojos espirituales abiertos? Bueno, mira, yo siempre cuando leo estas historias, he pasado por ahí más de alguna vez, en 2 de Reyes, capítulo 6, verso del 16 al 18. Amén. Yo quisiera, y siempre como que me pongo yo en el lugar, me transporto a ese lugar en ese momento. Pero no me gusta transportarme cuando hay guerra, cuando hay esto. Pero sí me gusta transportarme cuando los profetas deciden, o sea, en este caso, el profeta tiene un siervo, ¿no? Y abre el entendimiento, abre los ojos, porque el siervo solo estaba viendo con sus ojos naturales. Es importante hoy en día abrir nuestros ojos espirituales para ver lo que Dios
nos está diciendo, para ver lo que Dios nos está mostrando. Y eso es muy importante, como necesario, como te lo decía al principio. Yo me pongo en el lugar del siervo. ¿Qué estaría pasando por la mente de ese siervo cuando vio? Porque la palabra dice que habla de un ejército grande. Y cuando habla de ejército grande, está hablando no solo de, no puede ser 100 soldados o 1000, pueden ser miles y miles, ¿verdad? Entonces, veo en este siervo preocupación. Veo en este siervo que está muerto, porque tiene una ceguera espiritual, porque no ve más allá de lo que veía Eliseo, un siervo, un profeta, ¿verdad? Entonces, este siervo diría, no, estamos muertos, estamos acabados, hasta aquí hemos llegado, esto se ha terminado, ya estamos ya fulminados. Señor, que te oye en tu gloria hoy. Claro, entonces viene Eliseo y le dice, tranquilo, Fíjate. sí, tranquilo, que tú no sabes. Pero si tú te fijas, Eliseo viene y ora al Señor, Señor, ábrele los ojos a este muchacho, la ceguera espiritual que está saliendo. Y abre y ve los carros de fuego junto con un ejército grande. ¿Cómo se sentiría el siervo después de que Eliseo orara y mirara ya esa otra escena? Pasa a un segundo plano, ¿no? Entonces, mira que hasta escalofrío me da cuando yo escucho esta historia tan reales, porque Dios siempre se ha mostrado su fidelidad con su pueblo. Entonces, Dios luego Eliseo ora de nuevo. La segunda vez ora y le dice, Señor, pues aquí está tu ejército, manda una ceguera y lo ciega. Y él mismo, porque a él lo andaban buscando, a Eliseo lo andaban buscando. Y él mismo llega a donde está el ejército y le dice, ¿a quién buscan? Pues yo lo llevaré. Y lo llevó al rey de Israel en ese momento, ¿no? Y dice que estuvieron por mucho tiempo, le dieron de comer y todo al ejército ese, y la victoria se aseguró. Amén. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba ahí. Entonces, tan importante, hermano, hoy en día, tener abiertos nuestros ojos espirituales. Ver más allá donde Dios quiere que veamos. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado momentos como estaba pasando ese siervo del profeta, de que creemos que estamos solos, que nada va a nuestro favor, y encima vemos que hay levantamiento en nuestro trabajo, con nuestros familiares, vecinos, y decimos, ¿qué pasa? Y nos desesperamos. ¿Y cuánto hace falta, hermano, personas como ese Eliseo, como nosotros, que podamos impartir esa oración y decirle, Señor, abre los ojos de estos que están aquí alrededor mío para que vean que son más los que están conmigo que contra mí? Claro. Porque la misma Biblia dice que aunque contra mí se levante guerra, en ti estoy confiado. ¿Por qué? Porque son más los que están con nosotros. El ejército de Dios es más poderoso. Y ese repelús que da, o ese escalofrío, ese mismo poder de Dios manifestándose en las vidas de nosotros. Y el Señor está aquí en este lugar entre nosotros y nos está guiando. Amén. Porque estamos hablando de algo que a Él le interesa mucho. Él quiere un pueblo que tenga los sentidos espirituales finos para Él poder usarlo. Amén. Para que puedan ser débiles a su guianza y obedecer, sobre todo. Quiero hablar también un poco de cuando Jesús llama a Natanael, ¿no? También hablando de la vista, ¿no? Y dice que hace poco, dice Jesús, cuando le dice a Natanael en Juan primera de Juan, Juan capítulo 1, versículo 48 y 49, que lo había visto en un árbol hace poco, y dice, tú eres un verdadero hijo de Israel. Y dice Natanael, ahora tú eres hijo de Dios, no tú eres el que esperábamos. Y dice Jesús, porque te he dicho esto, dice, a partir de ahora va a haber el cielo abierto, ¿no? Qué importante es poder declararle a otro cosas espirituales que están en el corazón de Dios, para que esas personas puedan ver esa identidad nuestra como siervos llenos del poder de Dios. A ver. Pues mira, esta es una historia
pues muy rica también cuando tú la lees y te compenetras en ella. Estaba Felipe y Natanael, estos siervos. Felipe llama a Natanael, ve. Y le dijo, porque de Nazaret ha salido. Pero le dijo Natanael, no, él no creía. Y le dijo, de ahí va a ser ¿qué bueno va a salir Nazaret? de Nazaret? Le dijo, ¿verdad? Le dijo Natanael. Entonces viene y Dios llega a donde está Jesús, el maestro, y dice, como dijiste tú, de que iba a ver los cielos abiertos, ¿verdad? Cuando vio ahí y le dijo, pero ¿de qué me conoces? Le dice. Pero no sabía con quién estaba tratando. Estaba tratando con el maestro, el gran yo soy. Entonces, esa es la confianza, hermano, que cuando tú te acercas con un corazón agradecido, con un corazón humillado delante de ti, encontrarás. Ahí vemos algo muy poderoso. Vemos como Natanael, cuando se lo dicen, está operando con sus ojos terrenales, porque está viendo que es Nazaret. ¿Cómo va a salir algo bueno de Nazaret? Pero entonces cuando llega a la presencia de Jesús, que era Jesús, ¿qué te voy a decir? Otro nivel, nunca ha habido otro como él ni lo habrá. No. Y le dice Jesús, estabas debajo de la mata hace un ratico. Entonces empieza a decir, fíjate que aquí este hombre está viendo algo que no podía haberlo visto porque él no estaba allí debajo del árbol. No, él no estaba. No. Entonces él está viendo a otro nivel, está viendo con otros ojos. Jesús veía mucho con los ojos del espíritu y la Biblia nos habla mucho de esos ojos espirituales, ¿no? Y es importante que nosotros podamos también operar en ese nivel, ¿no? Y todo eso lo podemos hacer. Jesús nos dijo que en su nombre haremos cosas mayores. Amén. Él dice que si creemos en Él, para creer todo es posible. Entonces es importante que le pidamos al Señor que nos dé visiones, que nos ayude a ver lo sobrenatural, porque muchos esperan que nosotros como Jesús le digamos, te vi en tal sitio, el Señor me muestra esto de ti, mira, el Señor te está llamando. Porque en ese momento Jesús estaba reclutando sus discípulos. Y nosotros también somos llamados a ser discípulos. Amén. Tenemos una gran comisión en Mateo 28 y es importante que lo hagamos con ese poder de Dios, con esos sentidos espirituales abiertos, ¿no? Amén. Y para ello quiero también seguir hablando del oído, porque también hay un oído espiritual. Y en la Biblia tenemos muchas, podemos hablar muchísimo del oído, pero una de las que más me gusta es la historia de Samuel. Cuando el profeta Samuel era joven, que estaba ¿dónde estaba? Estaba en el santuario. En el santuario. Y lo llamó el Señor. Pero en el versículo 10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras 3 veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Qué pasa? Esta historia es poderosa porque cuando al principio lo llama, hermano Roy, él no sabía que era Dios y se va a buscar a Elí, a su líder. Y le dice, Elí, ¿me estás llamando? Y dice Elí, no, yo no te estoy llamando. Pero ya cuando sigue pasando eso, a la tercera vez dice, es Dios que te está llamando. Cuando te llame, dile esto. Habla que tu siervo escucha. Poderoso. Hermano Roy, ahí tenemos un líder que sabe guiar a su discípulo, un hombre que estaba en el santuario buscando de Dios, porque en el santuario era un lugar de búsqueda. Entonces, ¿qué tal te parece que nosotros, cuando el Señor nos llame, poder primero discernir su voz? Y segundo, también poder tener una persona al lado que nos ayude a decir, hey, es Dios que te está hablando. Claro. Bueno, hoy en día, pues Dios nos habla de diferentes maneras, ¿verdad? Nos habla por medio de la palabra, que es viva y eficaz, por medio de sueños, visiones, y por medio de otra persona nos puede estar hablando el Señor. Entonces, yo veo aquí en Elí, pues un hombre que tuvo sus cosas buenas y sus cosas como todo, que le faltó, ¿no? Porque las cosas buenas que tuvo fue un buen mentor para Samuel, para este niño que venía creciendo. Fue un hombre que estuvo por 40 años juzgando al pueblo, Elí. Entonces, Samuel
cogió muchas cosas buenas de él, pero tuvo sus debilidades también. Por supuesto. No supo llevar A sus hijos. su vida familiar con sus hijos, Sí, sí. ¿verdad? De acuerdo. Entonces, todo eso es importante, hermano. Necesitamos ser mentores, ser de ayuda para otro, pero no separándonos, como sucedió con este hombre, de que descuidó unas cosas por llevar otras. Fue un buen sacerdote, de lo mejor que hubo en ese tiempo. Y luego de ahí sale que Samuel, que fue el juez, el mayor juez que ha habido durante toda la historia de Israel, Samuel, ¿verdad? Entonces, debido a eso, Dios tiene un propósito. No, yo no te estoy llamando, le decía. Pero Dios tenía un propósito con Samuel. A la tercera vez, como dice la palabra, ya le dijo, heme aquí, que tu siervo oye. Entonces ya era un oído espiritual, ¿verdad? Es que cuando es importante también tener abierto nuestro oído a lo que escuchamos, ¿verdad? Pablo dice, desechar lo malo y retener lo bueno. Cuando estamos de tú a tú con alguien que tal vez te quiera venir a confundir, porque de eso hay mucho, que te quiera venir a confundir con la palabra, entonces tú tienes que cimentarte en la prioridad que es la palabra. Sí. Importante esto que tengamos, estamos hablando de los sentidos, la vista, el oído abierto para escuchar ese sonido apacible que viene de parte de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo lo vas a escuchar? Cuando tú estás más compenetrado, que te entrometes más a la búsqueda con Él día con día, ¿no? En esa época, hermano Roy, Israel pasaba momentos difíciles porque los hijos de Elí estaban haciendo y deshaciendo y Dios levantó a Samuel, ¿no? Pero después Samuel unge al primer rey o sea, un hombre importante para la historia del cristianismo, ¿no? El primer rey David, lo unge Samuel. Pero sus comienzos no sabía discernir la voz de Dios. Es importante que sepamos que nuestra búsqueda diaria, cada día más el don profético y el don de escuchar a la voz está más débil porque las personas no pasan tiempo en el santuario, no quieren quebrantarse. Y yo me acuerdo que en mis búsquedas me iba solo para la iglesia y me metía delante del altar horas y horas yo solo, horas y horas yo solo. Y le decía, Señor, háblame, quiero escucharte, enséñame a escucharte. Porque ¿cómo vamos a obedecer al Espíritu Santo si no sabemos escuchar? Si muchas veces está el Señor escuchando, hablándonos como le estaba haciendo a Samuel y no estamos confundidos. Entonces, imagínate cuando los discípulos iban en la barca, que el Señor trae en mi memoria esto, y Jesús viene caminando sobre las aguas y le dice, Señor, si eres tú, dinos que vayamos. ¿Y qué dice el Señor? Yo soy. En Israel, cuando llegaban a las puertas de las casas y tocaban, no decían, soy Roy o soy Matías, decían, yo soy, y tú tenías que discernir la voz de la persona que estaba llamando para abrirle. Por eso en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Cualquiera que escuche mi voz y abriere, cenaré con él. Si escuchas mi voz, si no escuchas su voz y no reconoces que es él que te está hablando, ¿cómo va a abrir la puerta? ¿Cómo va a obedecer? Entonces es necesario una generación, hermano Roy, que se levante y diga, Señor, abre mis oídos, quita todo tapón, todo ceguera, sordera espiritual, ¿no?, de mi vida, porque quiero obedecerte, no solo escucharte, sino obedecerte. Amén. Amén. Bueno, y pasar tiempo, necesitamos estar sensibles a la voz del Espíritu Santo y no solo tampoco oír, sino también obedecer. Obedecer, amén. Qué tan importante es no solo oír, sino también obedecer. Sí, mira, pues este camino Jesús nos lo dijo en Juan capítulo 16, verso 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, cuando estamos tomados de la mano de Jesús, todas las cosas las tendremos que ver como bien. Ya puede hacer la prueba que sea, pero cuando tú estás
compenetrado, arraigado, ahí toda tempestad va a ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y está claro que hay un clamor. Dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando hay un clamor sincero, el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, pasando una gran tribulación, porque cada vez que ellos se multiplicaban más, les sometían. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Clamó. Y dice el Señor que los miró, que se volvió y los miró. O sea, el Señor no lo estaba mirando. Porque dice que se volvió y los miró. Dice que se acordó de todas sus promesas. El Señor, cuando clamamos de corazón, de todo nuestro corazón, y este es un tema muy poderoso, porque una cosa es la oración. Tú oras pasivamente, tranquilamente, pero hay un clamor que se hace desde lo más profundo, como desesperado. Es decir, es que te necesito, es que si no vienes y no te escucho, mi vida no tiene sentido, ¿no? Y creo que es importante que toquemos este tema porque es una generación que se va a levantar llena de esa finura espiritual con el Señor, que le va a dar éxito en el mundo y en la conquista del propósito de Dios en la tierra. Amén. Amén. Y quiero también un poquito hablar del gusto, porque no podemos dejar el gusto de lado. Y hablar de Ezequiel, cuando se tragó el rollo. Amén. Y decía exactamente, lo dice en Ezequiel 3, 2, 4, lo voy a leer. Dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy hoy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Y luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Qué te parece que la palabra de Dios le supo dulce como la miel? Wow. Poderoso. Ya te imaginas, ¿no? El rollo en ese momento era la palabra. La palabra, sí. Era un pergamino. Era un pergamino. Un pergamino que se enrollaba y ese era el rollo. Y hoy pues tenemos la libertad de tener la Biblia. Vamos a aclararlo, no vaya a ser que piensen que es un kebab o algo, un rollo que se lo traje, no era el pergamino. Claro, un pergamino. No era un namacún ni un duro. Que cada libro era un pergamino, que lo sacaban para leer. Hoy leemos algo. Capítulo. Claro, capítulo tal. Y importante, porque imagínate, Ezequiel, ¿no? Ezequiel, profeta Ezequiel. Un gran hombre de Dios, un profeta, bueno, de los grandes. Este acto que tiene de probar eso y sabe dulce como la miel. O sea, es algo, una escena maravillosa, pues, ¿verdad? Como Dios se mostraba para mostrar el gran amor hacia con estos hombres en aquel tiempo, ¿verdad? Ezequiel no titubeaba, porque el Señor le dijo, come el libro, dice, y lo comí. O sea, no es, come el libro. No, Señor, ¿cómo voy a comerme el pergamino? Dice, y me lo comí. Dice, así mismo, y lo comí. Y fue en mi boca dulce como la miel. Qué importante escuchar la voz de Dios y él mismo obedécelo. Claro. Porque ahí hay disfrute. Yo me imagino que esa dulzura espiritual, sobrenatural que sintió, que dice que lo llenó todo, hasta las entrañas le llenó. ¡Wow! Y después le dio el poder de ir a hablarle con autoridad. Muchos de nosotros tenemos mucha palabra, tenemos mucho Biblia, pero no tenemos esa Biblia como impartida sobrenaturalmente en nosotros, ¿no? Hablamos por teología, hablamos por mucho conocimiento, porque la hemos estudiado. Es importante estudiarla, sí, pero sin dejar de lado esa revelación del Espíritu, claro, esa esencia que el Espíritu Santo nos marca, ¿no? Y nos ayude a impartirla con poder. No como decía el apóstol Pablo, no venga a vosotros con palabras persuasivas, sino con poder de Dios. Sí, amén. Amén. Entonces, sí, perdón. Sabes que también, aparte de Ezequiel, otro que se comió un librito, ¿sabes quién fue? Juan, el autor del Apocalipsis. Capítulo 10, verso 10. Tremendo. Dice que él cogió el librito de la mano del ángel y lo comió. Cuando dice que lo está saboreando, eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 10, verso 10. Dice que le sentía dulce como la miel. Pero cuando lo digiere y llega
El amargo. Un sabor amargo. Sí. ¿Y sabes qué significa esto? Significa de que cuando es pasado y lo sientes dulce como la miel, es la palabra que nosotros tenemos para nosotros cuando leemos y entendemos y decimos, Señor, realmente me estás hablando aquí. Y lo amargo significa los juicios que vienen para aquella persona que aún no ha creído. Eso simboliza eso. La dulzura como la miel es para ti, para mí y para aquel que ha creído. Para la palabra. Amén. Y lo amargo es lo que viene, el juicio que viene de parte de Dios para la nación. Amén. Es importante porque yo siempre que he leído esta parte de la Biblia, lo que el Espíritu Santo ha hablado a mí, el Señor, lo que ha tratado conmigo, es que la Biblia puede ser lo de más bendición para tu vida, pero también es una espada de doble filo. Amén. También sirve para maldecir. Claro. Entonces, si tú no obedeces, si tú no vives por la palabra, porque tú puedes tener la palabra, pero si no tienes la palabra como la espada del Espíritu, como dice la Biblia, que tienes la palabra como un látigo de estar sometiendo a todo el mundo, por eso lo mismo Jesús dice, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Claro. O sea, porque esa gente decía muchas cosas a favor de la palabra, pero no vivían acorde a ella, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es el que realmente te transforma, te restaura, te sacude, para que esa palabra, dulce como la miel, podamos vivirla en bendición. Amén. No provoque maldición en nuestras vidas. Que también lo he visto, mi hermano. He visto muchas personas que saben mucho de la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Amén. Entonces, les sirve la Biblia como para juzgar, para someter, para crear un yugo sobre las personas que ni ellos mismos pueden llevar. Y esa es la parte amarga que hablas tú, que es real. Es real. En el mundo espiritual es amargo. Sí. El saber la palabra y no obedecerla, o el saber mucho de la palabra y no vivir y no haber conocido a Jesús. ¿No? Y quiero que agregar algo más del gusto. Sí, por favor. En el Salmo también 119, verso 103, el salmista dice también, qué dulce es a mi paladar, más dulce que la miel. Habla también simboliza en el Salmo 119, el salmista también tiene eso. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Cuán dulce tu palabra. La palabra es tan importante en cada uno de nuestro ser interior, llenarnos de ella cada día, porque de ahí es donde vamos a encontrar la verdadera razón de vivir. Y mientras hablas siento la presencia del Espíritu Santo moviéndose fuerte en este lugar, y esa dulzura, ¿por qué la Biblia hace una semejanza de palabra y dulce? Porque es deliciosa, te alimenta, te llena, te sacia, te bien, te limpia las heridas. El que está amargado, la palabra de Dios cuando viene con poder y autoridad sobre tu vida, le da sentido, le da dulzura, ese amargor de ti desaparece, cambia tu tristeza en alegría, Amén. Tu lamento en gozo. Eso lo hace la palabra de poder en nosotros, pero esa palabra del Espíritu, no la palabra de apréndete de Génesis hasta Apocalipsis y ya está, apréndetelo de memoria. No, Espíritu Santo, quiero aprenderlo, pero quiero que tú lo reveles y me marques mi corazón con ello, ¿no? Y que sea el Espíritu Santo que hable y que lo revele y que lo marque con fuego en nuestra vida. Amén. Quiero hablar un poco del tacto poderoso. Lo que quiero hablar es, y tenemos muchas formas de hablar del tacto espiritual, pero quiero hablar de la mujer del flujo de sangre. Tremendo testimonio de esa mujer. Tremendo. Sí, dice en Lucas 8, 44, 43 y 44, dice, pero una mujer que padecía del flujo de sangre, desde hace 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. ¡Wow! Había gastado todo, hermano Roy. Amén. Todo. Pero cuando toca el poder sobrenatural de Dios,
lo imposible se hace posible. Posible. Amén. ¿Qué piensas de eso? Bueno, es algo sobrenatural lo que pasa aquí también, ¿verdad? O sea, no es nada de extrañar si era el maestro el que estaba pasando en ese momento por ahí. Los ciegos se sanaban, los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, los cojos caminaban. ¿Qué más? El maestro estaba pasando por ahí. El gran yo soy, el todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Ese es el que estaba ahí en ese momento. Entonces, esta mujer, la fe también es muy importante en estos actos. Jesús, después de que esta mujer lo toca, dice, pero es que me he sentido que poder ha salido de mí. No, maestro, le decían los discípulos, ¿no? Siempre lo mismo, que estaban ahí con él. No, maestro, es que la multitud aprieta y no te pongas así, maestro. No, es que yo he sentido que poder. Pero la mujer, en ver aquello, se presentó ante Jesús. Señor, yo te he tocado. Mujer, le dice, tu fe te ha sanado. Entonces, eso es un toque sobrenatural de parte de Dios, ¿sabe? Porque esto, ella lo toca, ¿no? Sentido espiritual, el tacto, ¿verdad? Tan importante. En la iglesia, pues, se hace imposición de manos, se ora por los enfermos, y Dios se puede mostrar por medio de un siervo, por medio de ti, por medio de mí. Oramos por un familiar, donde quiera que se encuentre. Y el poder de Dios es infinito. Amén. Él no conoce. Dice, como tú leíste al principio en Efesios 3, del 16 al 18, de que tiene anchura, tiene longitud, no tiene límite, no tiene frontera. Él no conoce eso. Él llega hasta donde tú le permites llegar, ¿verdad? Entonces, ¿qué veo yo aquí en esta mujer? Mucha fe. ¿Sabes? Una fe desesperada, porque dice que le había gastado todo. Había gastado todo. 12 años padeciendo de ese flujo. Había ido a los mejores, mejores médicos. No era cosa buena, no era normal. Pero Jesús pasaba por ese lugar ese día. Y Jesús está pasando por esta transmisión hoy. Amén. Y está aquí entre nosotros. Amén. Y yo sé que muchas de las personas que están viéndonos por mucho tiempo han pasado situaciones. Pero es tiempo de decirles que Jesús puede cambiar su vida con un solo toque. Amén. Y que no necesitas pedirle permiso. El Señor está esperando siempre. Está esperando siempre a que lo toquemos y que nos atrevamos ahí. Y no solo tocar el manto, porque el manto no la sanó. La sanó la fe, como han dicho, el poder, el toque sobrenatural. Esa mujer se arriesgó de que la apedrearan, porque una mujer con flujo de sangre no podía entrar entre la multitud, la tenían apartada. Amén. Porque para esa religión, en la religión de ese momento, era impuro tener una mujer así. Pero ella dijo, me da igual, que me apedreen, que me maten, esta es mi oportunidad. Y necesito tocar ese poder. Amén. Y me impacta mucho porque sé que necesitamos tocar ese poder. No solo venir a la iglesia y esperar que venga el siervo de Dios y me ponga las manos, no. Ahí donde tú estás sentado, levántate, créelo. Cree que el Espíritu Santo está ahí, que te puede tocar. Y pídeselo. Ve y dile, Señor, toco. Que puedes pasar adelante y pueden poner tus manos y ser sano también. Te pasa liberación también. Pero el Señor no se sujeta a reglas terrenales, no. Él se sujeta a sus principios espirituales. Y un principio espiritual es para el que cree, todo es posible. Y en esta misma historia pasa que en ese mismo evento venía Jairo detrás de camino a la casa de la hija, que se estaba muriendo. Y cuando ve esta situación, le dicen a Jairo, no molestes más al maestro, que tu hija ya está muerta. Sí. Y le dice Jesús, se vuelve y dice, cree solamente. No escuches. Yo me imagino esta situación, ¿no? Cree solamente. Y hoy le decimos a todos aquellos que nos están escuchando, le decimos, cree solamente y toca el poder de Dios. Amén. Entonces, también quería un poco preguntarte, Jesús en medio de una multitud que lo apretaba, percibió ese toque de fe, que salió virtud de él. Necesitamos seguir tocando esa virtud, hermano. Amén. Día a día. Claro que sí, día con día.
esa virtud pues siempre tiene que estar presente, siempre en nuestra vida. Estamos viviendo momentos muy difíciles en cuanto a todo lo que se escucha, el dime que te diré, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros, a ti, a mí, a todo aquel que nos está viendo, que nos escucha? Seguir el camino que Dios nos ha encomendado, ¿verdad? Como te dije al principio, Juan 16:33, tendrás aflicciones, pero confía, yo he vencido, ¿verdad? Romanos 12:2 dice también que hay que ser constantes en la oración, ¿verdad? Eso nos ayuda pues a seguir ese camino y a estar ahí en el asunto siempre. Importante seguir. Y el siguiente sentido es el olor. La Biblia dice en 2 de Corintios 2:14 que más a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, en triunfo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, tenemos que seguir, como decía ahora mismo, caminando, porque el Señor va a manifestar en nosotros el olor de su conocimiento por donde quiera que vayamos. Debemos buscar ser ese olor fragante. Amén. Hermano. Claro. Como decíamos anterior, día con día tenemos que buscar ese olor. Te voy a poner un ejemplo de la cita que haces. Cuando esto pasaba, los generales, los principales, los romanos en aquel tiempo, sacaban sus tesoros afuera y delante de la multitud prendían incienso y salía un olor, pero atrás de todo ello habían esclavos y sabes que esta parte donde dice que algunos para vivir y otros para morir, que dice que los esclavos sentían el olor que muchos sentían, un olor fragante para los generales en ese tiempo, un olor a muerte, un olor que no era grato. Y eso nos pasa hoy en día, hablándolo de lo que es la palabra, ¿no? Amén. Tú llevas la palabra a alguien, pero no es de su agrado que tú le estés hablando. ¿Por qué? Porque tienen un olor a que no quiero saber nada de esto, a que la vida me ha enseñado a que no puedo seguir este camino. Y hay mucha gente así, ¿no? que está ahí. Entonces, eso es necesario, tener ese olor también por la palabra, ese olor por compenetrarnos siempre y estar allí. Sí, el apóstol Pablo siempre nos decía que somos más que vencedores. Siempre hablaba mucho de la victoria. Amén. ¿No? Y decía, por eso prosigo al blanco, al supremo llamamiento, ¿no? Que ahí está en Cristo Jesús. Entonces, cuando también nos dice que nos lleva por todo lugar en victoria, con ese olor fragante, es porque cuando nosotros llegamos a la presencia de alguna persona, esa persona tiene que oler en nosotros el olor de la victoria de Jesús, de que Jesús venció por nosotros. Amén. Como muy bien decía, que no nos preocupemos, que Dios ha vencido al mundo, pero eso también emite un olor por donde vamos. Claro. Y esa es la semejanza que Pablo hacía en este lugar. Ese olor de victoria. Ese olor de que la vida ha vencido a la muerte. Jesús venció a la muerte. Amén. Y ya el que dice la palabra también, que el que está en Cristo ha pasado de muerte a vida. Y es un poco el olor que hoy quiero, porque es verdad que también en la palabra dice que nuestras oraciones suben a la presencia de Dios como incienso quemado. El incienso siempre es un olor grato. Pero no solo dice eso en Apocalipsis, sino que dice que hay un ángel delante del altar que el Señor le dice que coja también de incensario y lo mezcle y lo lleve al altar. Y dice que lo lanza sobre la tierra como fuego. Claro. O sea, eso es parte de las oraciones del pueblo de Dios que suben como un incienso quemado del mundo espiritual. Lo toma el ángel, lo mezcla con más de su espiritual, de la intercesión de Dios, y cae sobre la tierra como la intercesión. Es una respuesta, ¿no? Es una relación. De eso se trata la oración. De oro, mi oración llega a la presencia del Padre y el Padre la toma, la mezcla con su intercesión y hay un ejército de Dios que está
a la labor de Él, ¿no? La mezcla. Y esa actividad espiritual y sobrenatural, muchas veces nosotros no somos conscientes de ella, pero es importante que sepamos que nosotros emitimos un olor. Claro, amén. Que nuestra vida, nuestra alabanza, nuestra adoración emite un olor. Y ese olor las personas lo perciben. Y cuando tú estás fino espiritualmente, tu espíritu está sensible a lo de Dios, a lo sobrenatural, también puedes recibir cuando una persona está en derrota, Amén. cuando una persona vive en amargura, cuando una persona vive en quebranto de que el enemigo lo tiene atado, lo puedes percibir y puedes decirle, oye, yo tengo un olor mejor que el que tú tienes. Claro. Cabe resaltar también, hermano, que cuando tiene que ver mucho también nuestro testimonio. Cómo tú has llegado, que nuestro testimonio sea como ese olor también para aquella persona que está en necesidad en ese momento. Porque hay mucha necesidad de Cristo en los corazones fuera de este salón. A ver, hermano. Entonces nosotros tenemos que ser ese olor, como tú dices, acercarnos y que donde pasemos, pues ese olor a Cristo esté presente siempre. Y que podamos decirle a la sociedad, yo tengo un perfume que huele mejor que el tuyo. Tú usas tal marca, pero yo tengo el perfume de Cristo, que vence sobre todas esas cosas. Y lo que tu perfume no puede llenar, el mío lo llena todo. Y te va a cambiar tu vida, ¿no? Amén. Entonces, es momento también que nosotros sepamos que tenemos ese olor, de que desprendemos ese olor y que cada mañana, cada noche, tenemos de decirle al Padre, Señor, déjame oler como tú hueles. Déjame ser una impartición de ese olor grato, que donde quiera que llegue, ese olor fluya y las personas digan, en esta persona hay algo diferente, como decía, ese testimonio de vida, que realmente dice que por sus frutos los conocerán. Amén. Por sus frutos nos conocerán. Y esos frutos son parte de ese olor grato, ¿no? De ese conocimiento de Cristo que nos lleva en victoria, ¿no? Mi hermano, no sé si quieres decirnos algo más aparte de esto del olor, ¿tiene algo que nos pueda aportar? Bueno, la verdad que este ha sido un tema muy, muy importante, hermano. De estar debatiendo, pues, entre los sentidos espirituales y hay que tenerlos. Si es posible, el sexto sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Más allá de los 5, que son los que nosotros como seres humanos tenemos. O sea, tener activados los sentidos espirituales es muy importante en nuestra vida. Siento de que el avance que podamos tener es porque hemos creído y hemos tenido esa fe y esa confianza en que Dios va a ir adelante de nosotros peleando, va a ir adelante de nosotros poniéndonos la gracia, lo necesario para poder seguir adelante en este camino. Amén. Sí, es importante estos temas porque muchas veces el Señor va adelante, pero nosotros no caminamos porque no vemos que está adelante. Él siempre va adelante, Él siempre abre puertas, Él siempre trae estrategias, pero la Iglesia, al tener los sentidos espirituales un poco bloqueados, no avanza. El Señor quiere traer estrategia, quiere traer apertura, quiere avanzar en la obra. Pero nosotros estamos muy cómodos, solamente viniendo, yendo, escuchamos la alabanza, escuchamos la palabra y nos vamos para la casa. No, el Señor está trayendo a la iglesia de este tiempo ese hambre de buscarle a Dios. Los grandes avivamientos de la historia fueron provocados por Dios a través de personas que tuvieron hambre y tuvieron sed y quisieron conectar todos sus sentidos espirituales al Espíritu Santo. Porque el que hace la obra el Espíritu Santo, sí. Amén. Pero a través de nosotros. Amén. No podemos seguir igual. Necesitamos dar un cambio. Y para eso es momento de decirle, se acabó mi zona de confort. Amén. Necesito venir, necesito ir más allá. Vigilia, vamos vigilia. Ayuno, vamos ayuno. Vamos a quebrantarnos. Lectura bíblica, vamos a capacitarnos. Guerra espiritual, vamos a hacer guerra espiritual. Amén. Porque necesitamos interceder. Claro. Para que eso va a provocar que ese mundo espiritual se abra. Amén. Y que haya una impartición sobrenatural de gloria en gloria y de poder en poder sobre la iglesia. Amén. Amén. Quisiera, hermano, que tuvieras una oración para todo aquel que nos está escuchando y que puedas impartir la oración y el poder de Dios sobre ellos.
para que esos sentidos espirituales y ese hombre interior sean fortalecidos. Amén. Así que, por favor. Oramos esta hermosa tiempo que hemos compartido junto con nuestro querido hermano Matías. Amén. Primeramente, dar gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí reunidos una vez más y dirigirme a aquel que me está viendo ahora mismo. La puerta no está cerrada, aún sigue abierta. Hay tantas oportunidades para que tú puedas llegar a Cristo. Sé que me vas a ver, familia, amigo, conocido, compañero, en algún momento. Y quiero decirte que Cristo te espera con manos abiertas y que Él no ha cerrado las puertas aún. Mientras tengas vida tienes una esperanza. Y la esperanza es que tengas ese arrepentimiento de corazón y que Cristo pueda llegar a tu vida y pueda solventar lo que tanto estás anhelando en tu vida. No lo vas a lograr con tus propias fuerzas, porque no podemos hacerlo solos. No, tenemos la ayuda. El Señor dijo cuando ascendí al cielo, los dejaré, yo me iré, pero les dejaré el Consolador, el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Él te ayudará, Él te guiará, Él te llevará donde tú quieres ir. Así que el camino está abierto para que tú puedas llegar y entrar. El Señor es todo un caballero, porque Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mientras que el enemigo solo viene para matar, hurtar y destruir. Él se mete sin pedir permiso. Él destruye. Él no tiene compasión de nadie. Así que acércate a Cristo, acércate, porque Él te espera con brazos abiertos. Amén, mi hermano. Tremenda palabra. Qué bendición tenerte aquí. Muchas gracias a Dios por tu vida. Ha sido de mucha bendición y seguirá siendo. Muchas porque gracias estás con nosotros. Hermano. Así que nada, sin más preámbulos, quiero despedir este podcast que ha sido de mucha bendición. No será el último. Te aseguro claro que te invitaré otro momento. Así que nada, voy a despedir. Hermano, si te ha gustado este podcast, te pido que por favor le des like, nos sigas y sobre todo que compartas para que otras personas, esto que te ha llegado a ti, pueda llegarle. Está siendo bendecido muchas personas en el mundo, nos escriben, nos dicen, nos encanta lo que estáis haciendo, así que sé parte de esta visión solamente compartiéndolo en tu estado, en tus redes sociales, nos ayuda y ayuda sobre todo al Espíritu Santo a poder expandir su palabra a otros lugares. Amén. Así que también síguenos en las redes, tenemos YouTube, Instagram, Facebook, dale like, síguenos y si te ha llegado este mensaje, busca una iglesia cercana donde puedas congregarte, porque sé que nos veis de muchas partes del mundo. Si está aquí en Cartagena, pues ven, estamos aquí en la calle Gabriel Miró, al lado del Mandarache 3, cerca del Colegio Hispania. Te esperamos en los servicios, métete allí a la página de la iglesia, ahí encontrarás los horarios y estamos aquí esperándote con los brazos abiertos. Jesús te ama y quiere una palabra para ti cada día. Y sobre todo la presencia de Dios está en este lugar. Y si estás en otro lugar, pues también visita la iglesia más cercana que tengas. Muchas gracias, mi hermano. Bendiciones, esperamos tu de vuelta.